El olor a café de olla con canela subía como una bruma tibia desde la cocina, mezclándose con el primer rayo de sol que cortaba el polvo del pasillo. Don Héctor sostenía una taza de peltre con ambas manos como si fuera un abrigo. Frente a él, una puerta tan alta como un árbol, guardias de traje, un jardín que parecía no tener fin. No era su casa en Iztapalapa. No, era una mansión en Monterrey, silenciosa como iglesia vacía. Un hombre de corbata le dijo que esperara. Y entonces, desde adentro, una voz lejana, grave, contenida, pronunció una palabra que llevaba décadas sin escuchar. Papá. La taza tembló. El aroma dulce de la canela le golpeó la memoria con una ternura que dolía. El recuerdo volvió a guardarse, como quien cierra un cajón con cuidado. La realidad era su patio de cemento resquebrajado, su sombra encorvada barrendo hojas secas de un naranjo flaco. Iztapalapa despertaba con el pregón de los camoteros, y un gallo siempre madrugador cantaba con voz gastada. Don Héctor había aprendido a levantarse antes que el sol, aún jubilado, porque el silencio de la madrugada era el único momento del día donde el pasado no gritaba tan fuerte. En la mesa de plástico del patio ya estaba puesta la servilleta blanca, el plato extendido, el vaso de vidrio con una raya azucarada en el borde. Había 2 sillas, como todos los domingos, aunque fuera martes. Para no olvidar, decía cuando alguien preguntaba. Nadie preguntaba desde hacía mucho. Su esposa se había ido hacía 6 inviernos, en silencio. ¿Y su hijo? Su hijo se había perdido en el tiempo como un billete suelto en el forro de una chamarra vieja. Cuando la tetera comenzó a borbotear, el mismo olor que lo había acompañado desde que era joven, le llenó la casa. Café de olla con canela. Lo preparaba como le enseñó su madre, con paciencia y con una pizca de piloncillo. El primer sorbo cerraba heridas que no tenían medicina. Al llevárselo a la boca, siempre pensaba lo mismo. Donde quiera que andes, hijo, ¿tendrá usted quien le prepare café? Ahí, en ese instante caliente, se le hacía un nudo de orgullo y tristeza. Cada mañana recorría con los dedos el borde de la mesa, como si tocara una cicatriz. Había trabajado 40 años en una fábrica de piezas metálicas. Los dedos sabían de rebabas y de cortes finos. Ahora acariciaban el aire y el recuerdo. A veces la vecina le saludaba desde la puerta. ¿Cómo amaneció, don? Él contestaba con educación. Bendito Dios, con vida. ¿Y usted? Sonreía poco, pero cuando lo hacía se le iluminaban los ojos. La radio pequeña, pegada con cinta, chasqueaba hasta encontrar una estación de boleros. Don Héctor se sabía las letras sin esfuerzo. Las palabras habían vivido tanto con él que parecían suyas. Sabor a mí, contigo aprendí. La puerta, ay, la puerta. Esa canción le picaba en el pecho. Cuando la escuchaba, su voz se hacía hilo y, sin darse cuenta, cantaba con una suavidad que no se aprende en ningún lado. Se lo habían dicho en el mercado. Usted canta como antes, don, con respeto. Esa mañana, decidido a no dejar que la tristeza le encogiera la espalda, se puso su camisa limpia de cuadros y caminó al tianguis. El mercado le gustaba porque allí la vida hacía ruido. El choque de cajas, el regateo, la risa. En una esquina, junto a las flores de cempasúchil que nunca faltaban, se acomodó bajo una lona azul. Colocó un vasito de plástico por si caían monedas, más por juego que por necesidad. Con los primeros acordes de la radio, cerró los ojos y se dejó llevar. Cantó como quien reza sin pedir, solo agradece. La gente, al pasar, reducía el paso. Una señora mayor se detuvo, tocó su hombro y dijo, «Canta bonito, mucho respeto». Un niño, de esos que todo preguntan, lo miró como si viera un truco de magia. Don Héctor sintió que se le agrandaba el pecho de una forma buena, no como el ahogo de la nostalgia. Por un momento, la soledad se apartó a un lado para que el sonido pasara. Alguien sacó un teléfono y lo sostuvo en alto. «A ver, abuelo, otra vez esa parte», pidió una muchacha, con una sonrisa sin malicia. Don Héctor volvió a cantar el estribillo, firme, sosteniendo la nota como sostendría una mano amiga. No lo sabía, pero esos segundos de voz limpia
se guardaron en una pantalla que después cruzaría ciudades y casas ajenas, como una paloma que encuentra muchos hombros. Volvió a casa con el sol alto, cansado de un cansancio bueno. Puso a calentar de nuevo la olla. El aroma a canela llenó la sala y por un instante sintió que la casa estaba habitada de voces. Puso 2 tazas por costumbre y se sentó frente a la silla vacía. No hablaba en voz alta. Temía volverse costumbre de fantasmas, pero tocó la madera con los nudillos y dijo, apenas, aquí sigo. El teléfono de pared, viejo y amarillo, casi nunca sonaba. Esa tarde sí, tardó un segundo en recordar cómo se bajaba la palanquita. Bueno, el timbre de su propia voz lo sorprendió, tan formal, tan dispuesto a no molestar. Del otro lado, una voz joven, seria, se presentó con cortesía. Buenas tardes, ¿tengo el gusto con don Héctor? Confirmó. La voz prosiguió. Le habla el licenciado Salas. Sé que es inesperado. Me gustaría visitarlo. Es sobre un asunto personal. Don Héctor no debía nada a nadie y nunca había necesitado abogados. Un roce de inquietud le cruzó el estómago. ¿Abogado de qué? El hombre pareciera medir sus palabras. De familia, don. Créame, si pudiera explicarle por teléfono, lo haría. ¿Puedo pasar mañana a las 10? Yo llevo pan dulce. La oferta de pan, tan humilde, lo desarmó un poco. Aceptó por cortesía, pero colgó con el corazón dando pasos inquietos en un cuarto pequeño. Esa noche casi no durmió. Abrió la ventana para que entrara el fresco. Se tapó con una cobija que ya era suya desde hacía décadas. En la oscuridad, el olor del café guardado en el frasco seguía flotando, leve, como la sombra de un perfume que se niega a irse. Pensó en su hijo, en aquel adolescente de mirada viva que un día dejó sobre la mesa un papel arrugado con un «vuelvo tarde» y nunca volvió. Recordó la rabia que llegó después, y luego el cansancio, y después esa resignación callada que no se anuncia, solo se instala. Si a usted le tocó irse, hijo, que Dios lo tenga en buen lugar, había aprendido a decirse, como un rezo al reverso. A las 10 en punto, el licenciado Salas tocó la puerta, de traje claro y maletín gastado, como los que todavía se cuelgan el trabajo del antebrazo. Traía, fiel a su palabra, una bolsa de pan dulce. Con permiso, dijo, con un respeto que no parecía fingido. Don Héctor le ofreció una silla, sirvió café sin preguntar. Aprendió que el café se ofrece antes de cualquier asunto, y el aroma a canela hizo su trabajo invisible de acercar a las personas. Antes de decirle cualquier cosa, quiero que sepa que lo que hago es por petición de un cliente, empezó el abogado, mirando la superficie del café, como si leyera allí su discurso. Ayer vi un video suyo en el mercado. Usted canta boleros, ¿verdad? Don Héctor no supo si sonrojarse o reír. Asintió con una modestia que también era defensa. El licenciado metió la mano en el maletín y sacó una carpeta delgada. Ese video se volvió muy compartido y alguien que me contrató me pidió localizarlo. El corazón de don Héctor dio un salto y se quedó un momento en el aire sin saber dónde caer. Apartó la taza, como si necesitara despejar la mesa para que la realidad cupiera. ¿Quién me busca? El licenciado respiró hondo. Un señor de Monterrey. Se identifica como Esteban. El nombre cruzó la sala y golpeó la pared, rebotando como eco viejo. Don Héctor sintió que los dedos le hormigueaban. Mi hijo se llamaba Esteban, dijo con una voz que tuvo que moldear para no quebrarse. El abogado bajó los ojos, respetando un silencio que pesaba pero no oprimía. Él me pidió preguntarle si estaría dispuesto a viajar a Monterrey. Él cubrirá todo. Dice que necesita verlo, que usted es su padre. La última palabra no era cualquiera. Se quedó en el aire como un brillo o una espina. Don Héctor tragó saliva, miró la taza de peltre, como si allí hubiera instrucciones para el alma. El café ya estaba frío, pero seguía oliendo a canela, dulce y obstinado. Usted me disculpa, licenciado, murmuró, pero si ese hombre fuera mi hijo, ¿por qué manda a un abogado? ¿Por qué no me habla él? El licenciado se enderezó, como quien ya esperaba ese golpe. Porque dice que se le hace un nudo, don, porque no sabe por dónde empezar, porque han pasado muchos años y a veces la vergüenza pesa más que una piedra. Al decir vergüenza, ladeó la cabeza, como pidiendo permiso para tocar una palabra íntima.
Don Héctor cerró los ojos un segundo. La imagen de su hijo adolescente, con una mochila raída y la sonrisa de quien está descubriendo el mundo, se le plantó frente a la frente. Lo vio alejarse calle abajo, mezclándose con el ruido de los microbuses. Volvió a abrir los ojos y estaba en su cocina de siempre, con un abogado delante y un aroma que le amarraba el presente al pasado. ¿Dice usted que Esteban vive en Monterrey? Sí, señor, y no le oculto nada. Es un hombre con recursos, muy exitoso. La palabra exitoso se le quedó entre los dientes, como una semilla que no sabe si se traga o se escupe. Preguntó apenas, con una humildad que no era sumisión sino costumbre de respeto. ¿Y para qué me querría ver a mí? El licenciado levantó por fin la mirada, y en sus ojos había un brillo raro, mezcla de prisa y compasión. Porque nadie nos enseña a volver, don, y algunos caminos solo se abren si el otro nos espera. En la calle, el vendedor de gas cantó su jingle grabado, y una motocicleta pasó rugiendo como bicho grande. Por un instante, la casa volvió a ser patio, sol, polvo. Don Héctor frotó con el pulgar la oreja de la taza. El olor a café de olla con canela seguía ahí, como un hilo que no se rompe. Pensó en la silla vacía del patio, en la mesa puesta para dos. Pensó en la voz que había escuchado allá, detrás de una puerta alta, pronunciando, «Papá». «Yo necesito tiempo para pensarlo», dijo eligiendo cada sílaba. «No quiero hacer el ridículo, no quiero ir a donde no me llaman con el corazón». El licenciado asintió con respeto, como si cada palabra hubiera sido escrita en un papel que no quería arrugar. «Lo entiendo, don. Le dejaré mi tarjeta. Si decide usted ir, el coche y el boleto son cosa mía. Bueno, de mi cliente. No tiene que decidir hoy, solo déjese acompañar por la idea». Cuando el abogado se fue, la casa volvió a su ritmo lento. Don Héctor lavó las tazas con cuidado, una por una, dejando que el agua tibia arrastrara la tarde. Enjuagó, escurrió, secó con la servilleta blanca, salió al patio, acomodó la mesa y volvió a poner 2 platos, como cada domingo. Solo que no era domingo, y el cielo tenía el color de una promesa desgastada. Se sentó en la silla de siempre, frente a la otra silla. La radio, caprichosa, encontró la puerta. Don Héctor no cantó, solo dejó que la letra le tocara el pecho. Desde la cocina, el último suspiro del café de olla, ya frío, aún dejaba la canela flotando en el aire. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar que quizá la silla vacía no estaba tan vacía, que tal vez, en algún lugar, una puerta se estaba abriendo despacio. La memoria del abogado y sus palabras se quedaron flotando en la casa de don Héctor como humo espeso. Había servido café y pan dulce, pero el sabor le supo a incertidumbre. La idea de viajar a Monterrey, de ver a su hijo después de tantos años, se le revolvía en el pecho como una mezcla de esperanza y miedo. Esa noche, cuando apagó la radio, el silencio fue tan grande que hasta el crujido de la madera bajo sus pies parecía una voz que le pedía decisión. Al amanecer, se levantó más temprano que de costumbre. El gallo todavía no cantaba, y el cielo apenas se abría en un tono grisáceo. El aroma del café de olla con canela volvió a llenar el aire, como siempre, pero esa vez no le trajo calma. Se quedó sentado frente a la taza caliente, mirando el vapor, preguntándose si esa fragancia acompañaría también a su hijo en alguna parte del mundo, o si el muchacho la había olvidado del todo. Recordó que Esteban, cuando niño, solía colarse en la cocina y levantar la tapa de la olla para robar un traguito, aunque estuviera muy caliente. «No diga a mamá», pedía con sonrisa traviesa, y Héctor fingía regañarlo mientras le servía un poquito en un vaso pequeño. Ese recuerdo le dolió como una espina dulce. Sería el mismo hombre que ahora lo mandaba llamar con intermediarios. El día entero lo pasó en esa lucha interna. Salió al mercado, saludó a la gente que ya lo reconocía por su voz y sus boleros, pero no cantó. Tenía un nudo en la garganta. Al regresar, encontró a la vecina, doña Marta, barriendo su banqueta. Ella lo miró con la intuición de quien ha visto muchos años. «Anda pensativo, don. ¿Le pasa algo?» Héctor dudó, pero la confianza de tantos años le abrió un poco el corazón. «Me buscan de Monterrey, doña. Dicen que es mi hijo».
La escoba de la vecina se quedó en el aire. Ave María, ¿el muchacho? Él bajó la mirada. Dicen que sí, pero yo no sé si debo ir. ¿Y si no es? ¿Y si me humillan? Doña Marta apoyó la mano en su hombro. A veces uno tiene que ir a ver con sus propios ojos, aunque duela. Mejor arrepentirse de lo que se hace que de lo que se deja de hacer. Esa frase le quedó dando vueltas como eco. Por la tarde, tomó la tarjeta del abogado y la sostuvo entre sus dedos ásperos. Era una decisión que podía cambiarle el ritmo a toda una vida de silencios. Esa noche, después de cenar un poco de frijoles y tortillas, miró la silla vacía en el patio y murmuró: «Si usted quiere que vaya, mijo, mándeme una señal». La señal llegó de manera inesperada. A la mañana siguiente, un niño del vecindario corrió hasta su casa agitando un celular. «Don Héctor, usted está en la tele del teléfono». Le mostró el video donde él cantaba en el mercado, con miles de comentarios. Entre ellos, uno resaltaba: «Ese es mi papá». El corazón le dio un brinco tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa. Decidió marcar al abogado. Su voz salió firme, aunque las manos le temblaban. «Licenciado, acepto. Iré a Monterrey». Del otro lado, un silencio breve y luego un «Gracias, don Héctor. Mañana mismo le paso a recoger». Esa noche no durmió. El olor del café preparado para el viaje impregnó la cocina, como si la casa quisiera darle fuerzas. Empacó su ropa en una maleta vieja, doblando con cuidado la camisa que su esposa le había bordado. Antes de cerrar la puerta, tocó el respaldo de la silla vacía y dijo bajito: «Espéreme aquí, que regreso». Cuando subió al auto del abogado, la ciudad se le fue quedando atrás. Los muros pintados, los tianguis, los cables cruzando el cielo. El motor rugía como un animal grande, y el viento le traía un olor distinto, mezcla de carretera y libertad. No sabía qué le esperaba, pero dentro de él, muy hondo, había una llama encendida. La posibilidad de volver a escuchar esa palabra que lo sostenía en sueños: papá. Ahora dicha por un hombre que ya no era aquel niño, pero que aún podía ser su hijo. La carretera se extendía interminable, y el aroma de café de olla que llevaba en un termo lo acompañaba, fiel como un rezo. El coche avanzaba por la carretera rumbo al norte, y don Héctor miraba por la ventana como si los paisajes fueran páginas de un libro que no había abierto en años. El abogado Salas conducía en silencio, respetando la quietud de su acompañante. El termo con café de olla descansaba en el asiento, y cada vez que Héctor lo destapaba, el aroma a canela parecía recordarle que todavía estaba en su propio mundo, aunque se dirigiera a otro tan distinto. La noche anterior había dejado todo en orden en su casa de Iztapalapa. La mesa puesta con 2 platos, como siempre. Había acariciado el respaldo de la silla vacía, prometiendo volver. Ese gesto lo sostenía ahora, como si llevara consigo no solo una maleta, sino también la memoria de cada domingo en soledad. A medida que la carretera se ensanchaba y los anuncios de Monterrey aparecían en la distancia, Héctor comenzó a sentir un peso extraño en el pecho. No era solo la emoción del reencuentro, era el miedo a no ser reconocido, a ser tratado como un extraño. ¿Y si él cambió tanto que ya no me ve como su padre? ¿Y si yo soy apenas un recuerdo incómodo para su vida nueva? Pensaba, con los dedos apretando el termo como si fuera un ancla. El licenciado rompió el silencio. «Don Héctor, sé que es difícil, pero quiero que sepa que él mismo insistió en que viniera. No fue casualidad. Y si él tiene dudas o culpas, es porque todavía le importa». Héctor asintió despacio, sin apartar la mirada del horizonte. «Ojalá, joven. Ojalá el corazón no se le haya endurecido con el dinero». Cuando llegaron a Monterrey, la ciudad lo impresionó con sus avenidas amplias, sus edificios de vidrio y sus montañas recortadas contra el cielo. Héctor, acostumbrado a las calles angostas y bulliciosas de su barrio, se sintió pequeño en medio de tanto lujo. El auto se detuvo frente a una residencia de muros altos y portones eléctricos. La casa era tan grande que parecía más un hotel que un hogar. Un guardia abrió la reja y los dejó pasar. Héctor bajó despacio, como quien pisa tierra desconocida. El aire olía distinto, limpio, con perfume de flores recién regadas y un toque metálico que venía de las fuentes decorativas.
Caminó detrás del abogado hasta una puerta inmensa de madera tallada. Un mayordomo los recibió, con traje impecable. «El señor Esteban los espera», dijo con voz contenida. Héctor se quedó quieto un instante. Ese nombre, Esteban, le perforó los oídos como campana vieja. Respiró hondo, sintiendo en la garganta el sabor del café que aún llevaba impregnado. Entraron en una sala lujosa, llena de cuadros y muebles que parecían de museo. Todo brillaba demasiado. Héctor se sentó en el borde de un sillón, incómodo, como si pudiera ensuciarlo con solo mirarlo. El silencio era tan espeso que se escuchaba el tic-tac de un reloj antiguo. De pronto, se abrió otra puerta. Un hombre alto, de traje oscuro y pasos seguros, apareció. Tendría unos 50 años, pero su porte era el de alguien acostumbrado a mandar. Se detuvo frente a Héctor, y sus ojos, los mismos que un día brillaban en un niño travieso, lo miraron con una mezcla de sorpresa y contención. «Papá», dijo al fin, con la voz quebrada en una sola palabra. Héctor sintió que el tiempo se detenía. Quiso levantarse, pero las piernas no le respondieron. Solo murmuró: «Mijo». El silencio posterior fue largo y pesado, interrumpido apenas por la respiración agitada de ambos. Héctor pensó en abrazarlo, pero el traje impecable, la distancia, los guardias, todo alrededor le decía que ya no era el mismo niño de antes. Esteban dio un paso al frente, pero se detuvo, como si algo lo frenara. «Han pasado muchos años», dijo el hijo bajando la mirada. «Usted sigue igual, papá». Héctor sonrió con ternura amarga. «No, hijo, sigo viejo, pero sigo esperando». Los ojos de Esteban se humedecieron, aunque trató de ocultarlo. Dio la vuelta y pidió que los dejaran solos. El abogado y el mayordomo se retiraron discretamente, dejando padre e hijo frente a frente. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Héctor al fin, con la voz cargada de décadas de silencio. «¿Por qué nunca volviste?». Esteban se llevó la mano al rostro, como si quisiera borrar algo invisible. «No podía, papá, no podía». El aire se volvió más denso. Héctor sintió que en esa respuesta había un secreto, algo más profundo de lo que imaginaba. Antes de poder preguntar de nuevo, Esteban cambió de tono. «Quiero mostrarle algo. Quiero que vea la vida que construí». Señaló hacia la ventana, donde se veía el jardín y una fila de autos brillantes. «Todo esto es mío». Héctor lo miró con una mezcla de orgullo y dolor. «Qué bueno, hijo. Pero lo que yo quería era que estuvieras conmigo. Eso es lo que me faltó». La frase quedó flotando, pesada, hasta que un sollozo contenido quebró el ambiente. Esteban giró el rostro, y en ese gesto había tanto orgullo como vergüenza. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Era un puente frágil tendido entre dos almas heridas. Y en medio de ese silencio, el aroma de café de olla que Héctor había llevado en su termo se mezcló con el aire perfumado de la mansión, recordándole que aún había algo suyo en ese reencuentro. Fue entonces cuando Esteban lo miró fijo, con los ojos rojos, y dijo: «Papá, necesito contarle la verdad, pero no sé si usted va a poder perdonarme». El eco de esas palabras, «necesito contarle la verdad», se quedó vibrando en la sala como si fueran campanas invisibles. Don Héctor apretó el termo de café que traía consigo, buscando fuerza en ese aroma a canela que siempre lo había sostenido. Miró a su hijo, ahora un hombre hecho y derecho con traje caro y voz insegura, y pensó: «Este no es el niño que se fue, pero todavía es mi hijo». Esteban respiró hondo, se levantó del sillón y caminó hasta la ventana. Corrió un poco la cortina, como si necesitara ver el mundo afuera para encontrar las palabras. «Papá, cuando me fui, no fue porque no lo quisiera. Me fui porque sentía que aquí ya no tenía lugar». Se quedó en silencio y la voz le tembló. «Yo tuve miedo». Don Héctor lo observaba en silencio. Tenía tantas preguntas acumuladas en el pecho que no sabía por dónde empezar. «¿Miedo de qué, mijo?». Esteban se giró, y por primera vez el brillo de sus ojos no era de seguridad ni de riqueza, sino de fragilidad. «Miedo de fallarle, miedo de quedarme pobre como nosotros, miedo de no poder darle nada a mamá. Y
Hubo alguien que me ofreció otra vida. Yo la tomé. Las palabras eran como piedras cayendo en el agua. Don Héctor sintió el peso, pero también percibió que no era toda la verdad. Su instinto de padre le decía que todavía había algo más, algo guardado bajo esa confesión incompleta. El silencio se alargó hasta que un sonido interrumpió el momento. El reloj de péndulo en la pared dio 3 campanadas. El golpe metálico resonó, recordándole a Héctor las horas que siempre marcaban la rutina en su casa de Iztapalapa. Era como si el tiempo le dijera: pregunte ahora, no lo deje escapar. ¿Y por qué nunca regresaste, hijo?, preguntó con voz firme pero llena de ternura. Yo me quedé esperándote. Cada domingo la mesa estuvo lista. Esteban cerró los ojos y bajó la cabeza. Porque me daba vergüenza, papá. Porque cada vez que pensaba en volver, ya había pasado más tiempo, y me decía a mí mismo: mañana, mañana. Y ese mañana se volvió años. Y un día me di cuenta de que era un hombre con otro nombre, otra vida. Y no supe cómo volver a ser su hijo. Las palabras lo atravesaron como cuchillos dulces. Había dolor, pero también un reconocimiento que llevaba esperando décadas. Héctor se levantó despacio, apoyándose en la mesa, y caminó hasta ponerse frente a él. Le puso una mano en el hombro, con esa firmeza de padre que nunca se pierde. Mijo, uno nunca deja de ser hijo. Así cambie de nombre, de casa o de traje, el corazón siempre lo recuerda todo. Esteban se quebró en un sollozo silencioso, el primero en muchos años, y Héctor lo sostuvo en un abrazo breve, contenido, pero suficiente para abrir una grieta en ese muro de orgullo que había levantado. Después de unos minutos, Esteban cambió el tema, casi con prisa. Quiero mostrarle la casa, papá. Quiero que vea lo que construí. Caminó por los pasillos de mármol, señalando cuadros, esculturas y automóviles brillantes en el garaje. Héctor lo seguía en silencio, impresionado pero también distante. Todo ese lujo le parecía un escenario que no tenía calor humano. En el comedor, con una mesa tan larga que parecía un pasillo, Héctor se detuvo. «¿Y aquí? ¿Quién se sienta contigo, hijo?». La pregunta quedó flotando. Esteban no respondió. En ese momento apareció una mujer joven, elegante, con aire de empleada. «Señor, la comida está servida». Esteban agradeció y le pidió que dejara los platos. Había filetes, ensaladas finas, vino caro. Héctor miró el banquete y sonrió con nostalgia. «¿Y si mejor preparamos unos frijolitos con tortillas como antes?». Esteban rió con nerviosismo, sin atreverse a responder en serio. El contraste era brutal. Héctor sentía que su sencillez estaba fuera de lugar, que hasta sus manos ásperas molestaban en medio de los cubiertos brillantes. Pero a la vez, supo que esa diferencia era también un espejo para su hijo. El hombre poderoso frente al obrero jubilado que seguía siendo su raíz. Cuando terminaron de comer, Esteban se sentó frente a él y con la voz más grave dijo: «Papá, necesito que se quede unos días. Hay cosas que no le he contado, y antes de hablar, quiero que entienda quién soy ahora, pero también necesito que usted me diga si todavía puedo ser su hijo». Don Héctor lo miró con calma, acariciando el termo que aún llevaba consigo. El aroma a café de olla, que ya estaba tibio, volvió a flotar en el aire, y con esa fragancia pensó: el café se enfría, pero el recuerdo del sabor nunca se pierde. Así pasa con el amor de un padre. Alzó la vista y dijo: «Mijo, yo no vine a juzgar, vine a escucharte. Pero si me vas a decir la verdad, no la esconda detrás de sus paredes de lujo. Dígamela como cuando me miraba a los ojos de chamaco y me decía lo que sentía». Esteban tragó saliva, miró al suelo y finalmente levantó la mirada. «Entonces, papá, mañana sabrá todo, y quizás después de eso ya no me vea igual». El silencio cayó pesado. Afuera, las montañas de Monterrey se tiñeron de naranja con el atardecer. Héctor miró por la ventana y sintió que el día le dejaba un sabor agridulce, como café con poca azúcar. Y en ese instante, antes de que la noche cerrara el cielo, comprendió que lo más difícil aún estaba por llegar. La mañana siguiente amaneció distinta. El aire de Monterrey traía un frescor nuevo, pero en el corazón de don Héctor había un peso extraño. Apenas abrió los ojos, buscó su termo de café
y dejó que el olor a canela lo envolviera. Ese aroma era lo único que lo mantenía anclado a su vida de siempre, en medio de tanta riqueza desconocida. El silencio de la casa era abrumador. No se escuchaban pregones ni gallos, solo el suave zumbido de aparatos eléctricos y el rumor lejano de la fuente del jardín. Esteban apareció vestido de traje, impecable como siempre, pero su rostro revelaba cansancio, como si no hubiera dormido. «Papá, hoy necesito hablarle de lo que nunca dije». La voz era grave, cargada de un peso viejo. Héctor lo miró con ternura y desconfianza. «Entonces dígalo, mijo, mejor tarde que nunca». Esteban respiró profundo. «Cuando me fui de casa no fue por rebeldía ni por desprecio, fue porque alguien me buscaba, una persona poderosa. Me ofrecieron estudiar, trabajar, tener otra vida. Y yo acepté. Pero había una condición. Debía cortar todo lazo con mi pasado. No podía volver, no podía escribir, no podía decir quién era. Me dieron otro nombre, otra identidad». Don Héctor sintió un golpe en el pecho. «¿Y lo aceptaste así nomás, sin pensar en tu madre, en mí?» Esteban bajó la mirada como un niño sorprendido en falta. «Lo pensé cada día, papá, pero tenía 15 años, tenía hambre de futuro. Me prometieron que si obedecía, llegaría lejos. Y llegué, pero a un precio que usted no imagina». El silencio fue como un trueno apagado. Héctor lo observaba, intentando reconocer en ese hombre elegante al muchacho que una vez corrió descalzo por el patio. «Papá, fui adoptado en secreto por un empresario poderoso. Él me enseñó todo, me dio estudios, me abrió puertas, pero también me enseñó a esconder mis raíces, a negar de dónde venía. Me obligó a decir que mis padres habían muerto». La palabra «muertos» retumbó como martillo. Héctor apretó la taza entre sus manos ásperas. «¿Así que anduviste por el mundo diciendo que yo estaba muerto?» La voz salió quebrada, con un filo de dolor. Esteban cerró los ojos, y una lágrima corrió por su rostro. «Sí, papá, y cada vez que lo decía me moría un poco por dentro, pero era el precio de mi éxito». Héctor se levantó, apoyándose en la mesa. Caminó hacia la ventana, buscando aire. Las montañas se veían firmes, erguidas. Dentro de él algo se quebraba, pero al mismo tiempo otra parte encontraba alivio. Al fin sabía la verdad. «¿Y ahora qué quiere de mí, hijo? ¿Quiere que lo felicite por lo que logró o que lo perdone por haberme enterrado vivo en su historia?» Esteban se acercó con pasos pesados. «Lo único que quiero es que me vea como su hijo otra vez, que me dé la oportunidad de reparar lo que destruí. Toda mi riqueza no me llena, papá. Vivo rodeado de lujo, pero vacío por dentro. Necesito su perdón». Las palabras flotaron, cargadas de un dolor auténtico. Héctor, con el corazón dividido, recordó cada domingo en su patio, la mesa puesta para dos, el olor a café acompañando la soledad. ¿Valía la pena perdonar? ¿Podría su dignidad de obrero humilde aceptar que había sido borrado durante décadas? De pronto, Esteban sacó una carpeta. «Papá, esto es para usted. Es suya. Una casa aquí en Monterrey. Cuentas, todo. No quiero que vuelva a sufrir necesidades. Usted se lo merece». Héctor miró los papeles como si fueran piedras. «¿Cree que puede comprar el tiempo perdido? ¿Cree que con mansiones y cuentas se paga la ausencia de un hijo?» Su voz tronó, y fue como un rayo en la sala. Esteban bajó la cabeza, derrotado. El silencio volvió, pero esta vez lleno de tensión. El reloj de péndulo marcó las 10 con un campanazo fuerte, y Héctor sintió que estaba en el punto más difícil de su vida. Era el clímax de su camino, perdonar o sostener su dignidad en silencio. Afuera, el viento movió las hojas del jardín. Héctor cerró los ojos y aspiró el último aroma que quedaba en su termo. Café de olla con canela, dulce y fuerte, como la memoria que nunca lo había abandonado. Y allí, entre ese aroma y el peso de la verdad, comprendió que su decisión sería la que marcaría no solo el presente, sino también el eco de toda su vida. El sol de Monterrey entraba por los ventanales de la mansión, iluminando las paredes frías y los muebles brillantes.
Don Héctor seguía de pie, con los papeles en la mano, como si pesaran toneladas. Su mirada se clavó en Esteban, y durante un largo silencio solo se escuchó el tic-tac del reloj de péndulo. «Un hijo no se compra, mijo», dijo al fin, con voz grave y serena. «Y un padre no se vende. Lo que yo puse en esta mesa de la vida no fueron cuentas ni casas. Fue amor, trabajo y respeto. Eso no tiene precio». Esteban, con los ojos húmedos, dejó caer los hombros. El traje fino ya no lo hacía parecer tan grande. En ese instante, era otra vez el adolescente que había huido, cargado de miedo y esperanza. «Papá, si supiera cuánto me arrepiento», murmuró. Héctor respiró hondo. El aroma a café de olla, que todavía quedaba en el termo abierto, flotaba en el aire como un recuerdo testarudo. «Yo puse la mesa para usted cada domingo, hijo. La silla estuvo ahí esperando. La pregunta es, ¿todavía quiere sentarse a mi lado?» El silencio fue roto por un sollozo. Esteban se arrodilló frente a él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, lo único que quiero es volver a ser su hijo. Aunque me cueste dejar atrás este mundo de apariencias. Quiero que me perdone, quiero que me mire como antes». Héctor lo miró largo rato. Sus manos temblaban, pero no de ira, sino de emoción. Le levantó el rostro con ternura. «Mijo, yo nunca dejé de mirarlo como hijo. Lo que me duele no es lo que se llevó, sino lo que me negó, su presencia. El tiempo perdido ya no vuelve, pero lo que tenemos hoy todavía se puede salvar». El abrazo llegó al fin, fuerte, prolongado. El llanto de Esteban se mezcló con el suspiro profundo de Héctor, como si ambos descargaran décadas de silencio. En ese instante, la mansión dejó de ser fría, se llenó de humanidad, de verdad, de lo que ni el dinero ni los títulos podían dar. Los días siguientes, Esteban dejó a un lado el protocolo, sacó a su padre a caminar por el jardín, se sentaron en la cocina, no en el comedor largo e impersonal, y hasta intentó preparar frijoles como los de su madre. El resultado fue torpe, pero la risa compartida tuvo más sabor que cualquier banquete. Una tarde, Héctor le pidió un favor. «Lléveme al mercado, hijo. Quiero cantar otra vez. Ahí es donde yo me siento vivo». Esteban dudó, temiendo el qué dirán, pero accedió. Y al verlo cantar boleros frente a la gente sencilla, con los ojos cerrados y la voz llena de alma, algo dentro de él se quebró para siempre. Comprendió que la verdadera grandeza estaba en la dignidad de su padre, no en el brillo de sus autos, ni en la altura de sus edificios. Ese día, Esteban tomó la decisión de cambiar. Comenzó a usar su nombre completo de nuevo, sin esconder sus raíces. Declaró públicamente que era hijo de un obrero humilde de Iztapalapa, y que ese era su verdadero orgullo. Muchos lo criticaron, otros lo miraron con sorpresa, pero él ya no tenía miedo. Había recuperado lo único que realmente importaba, su padre. Al cabo de una semana, Héctor pidió volver a su casa. «Mi lugar está allá, hijo. No entre lujos, sino donde tengo mis recuerdos, mi mesa y mi silla. Usted puede visitarme siempre que quiera, pero no quiero dejar de ser quien soy». Esteban lo acompañó hasta Iztapalapa. Al entrar en el patio sencillo, al ver la mesa de plástico y la silla vacía, se emocionó hasta las lágrimas. «¿Aquí fue donde me esperó todos estos años?», preguntó con voz rota. Héctor asintió. «Aquí mismo, con mi café de olla y la esperanza de que usted volviera. Y mire, no me equivoqué». Esa tarde, padre e hijo se sentaron juntos, al fin, en las dos sillas. Héctor sirvió café en tazas de peltre y Esteban lo bebió con la devoción de un niño que recupera un recuerdo perdido. El aroma a canela llenó el aire, cerrando un círculo que había quedado abierto por décadas. Con el atardecer tiñendo de naranja las paredes humildes, Héctor pensó que la vida, con todo su dolor, le había dado un regalo tardío pero verdadero, la oportunidad de cerrar sus ojos un día, sabiendo que no estaba solo. El eco de aquella primera escena, la mesa puesta para dos, el aroma del café, la silla vacía, ya no dolía, ahora estaba ocupada. Y con ello, el corazón de don Héctor se llenó de paz. «Gracias, hijo», murmuró, y Esteban respondió con voz firme y emocionada. «No, papá, gracias a usted por nunca dejar de esperarme». El silencio posterior no fue vacío, fue el silencio pleno de quienes, al fin, habían encontrado el camino de regreso.
Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.